Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Judith y hoy en Va de Postres os traigo 10 postres con solo 2 ingredientes, muy fáciles de preparar y buenísimos. Empezamos con un delicioso mousse de Nutella súper fácil de hacer. En un bol bate la nata o crema de leche con unas varillas eléctricas hasta que esté completamente montada. Luego agrega la Nutella y mezcla nuevamente con las varillas hasta que esté completamente integrada. Ahora vierte la mezcla con cuidado en vasitos individuales. Puedes utilizar una manga pastelera como yo o un cucharón de cocina para hacerlo. Y deja enfriar en la nevera durante 3 horas o toda la noche. Una vez que haya cogido consistencia, decora con fideos de chocolate y una fresa o cualquier otro topping de tu elección. Y listo para disfrutar. Vamos a por la siguiente receta, donuts en forma de corazón en la sartén. En un bol añade la harina leudante, si no dispones de este tipo de harina puedes usar harina de trigo y agregar una cucharadita de polvo para hornear. Añade también el yogur griego y mezcla bien con una espátula hasta obtener una masa homogénea. Después espolvorea un poco de harina sobre una superficie plana y extiende la masa con un rodillo. Con la ayuda de un cortador de galletas con forma de corazón, cortamos la masa y después los vamos colocando sobre papel de hornear. Luego calienta aceite de girasol en una sartén a fuego medio y fríe los donuts durante 2 o 3 minutos por cada lado o hasta que estén dorados. Después en un bol mezcla el azúcar y canela en polvo al gusto. Reboza los donuts en esta mezcla y estarán listos para disfrutar. Y la siguiente receta es un mousse de café, queda muy rico y es muy fácil de preparar. En un bol añadimos el café soluble, el azúcar y el agua, tiene que estar muy fría. Y ahora con unas varillas eléctricas batimos todo bien hasta obtener una mezcla cremosa. Cuanto más batamos la crema de café, más cremoso será el resultado. Después añadimos la mezcla en unos vasitos y decoramos con lo que más nos guste. Yo le puse unas chispas de chocolate y un poco de cacao en polvo. Y listo para disfrutar. Y seguimos con una receta de unas flautas rellenas de Nutella. Extiende una lámina de hojaldre y córtala por la mitad. Y luego cada mitad en 3, así obtendremos 6 rectángulos. Ahora coloca una cucharadita de Nutella al medio de cada rectángulo. Después dobla uno de los lados de forma que cubra la Nutella. Y presiona con un tenedor para que quede bien cerrada y no se abra en el horneado. Colócalas en una bandeja de horno con papel vegetal y lleva al horno a 220 grados durante 15 minutos hasta que estén doradas. Las sacamos con cuidado y decoramos con más Nutella.
y a disfrutar de esta deliciosa merienda. Y la siguiente receta es un delicioso postre de Oreo en vasitos sin horno. Empieza triturando las galletas Oreo hasta hacer las migas. Después monta la nata o crema de leche con unas varillas eléctricas hasta que esté firme. Luego añade las galletas trituradas y guarda un poco para decorar después. Y mezcla con una espátula con movimientos envolventes hasta que esté todo bien integrado. Ahora con ayuda de una manga pastelera vierte la mezcla en vasos individuales. Decora con las migas de galleta Oreo que habíamos guardado antes y media galleta. Y ya lo tenemos listo para disfrutar. Y seguimos con los croissants de chocolate en freidora de aire. Extiende la masa de hojaldre y cúbrela con tu crema de chocolate favorita. Después coloca otra lámina de hojaldre encima con cuidado. Ahora con un cuchillo corta la masa en triángulos del tamaño que prefieras. Obtendrás algunos más grandes y otros más pequeños dependiendo de cómo los cortes. Después coloca los croissants en la air fryer sobre papel vegetal y programa a 180 grados durante 10 minutos hasta que estén dorados. Una vez listos, sácalos con cuidado, espolvorea azúcar glas por encima y a disfrutar de esta delicia. Y la siguiente receta es sushi de Oreo, muy fácil y bonito, que da pena hasta comérselo. Empezamos separando la galleta y la crema de las 24 Oreos. Vamos colocando por un lado la crema y por otro la galleta. Después añadimos 2 cucharaditas pequeñas de leche a la crema de las galletas Oreo y con ayuda de una cuchara mezclamos bien hasta que quede cremosa. Ahora trituramos bien la galleta hasta convertirla en polvo. Después añadimos 2 cucharadas grandes de leche y mezclamos con ayuda de una cuchara. Ahora añadimos otra cucharada grande de leche y mezclamos de nuevo. Cuando se forme una masa, forma una bola con ella. Después añadimos un trozo de papel de plástico y extendemos la masa. Utiliza un rodillo para extender la masa de manera uniforme. Luego recortaremos los bordes para que queden rectos. Ahora añadiremos la crema sobre la base de galletas y la repartiremos bien por toda ella. Yo utilicé una espátula para que se extendiera mejor. Ahora enrollamos con ayuda del papel de plástico. Lo envolvemos bien y dejaremos reposar 1 hora en el congelador. Después quitamos el papel de plástico y con un cuchillo vamos cortando el rollo en trozos pequeños y listo para disfrutar. ¡Mirad qué bonitos quedaron! Si te ha gustado no te olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!
Y seguimos con unas trufas de chocolate sin necesidad de horno. En un bol añadimos 120 gramos de chocolate negro 70% cacao y 60 ml de agua. Derretiremos al microondas la mezcla de chocolate con agua. Yo te recomiendo que vayas haciéndolo en intervalos de 30 segundos e ir removiendo con una cuchara. Ahora tapamos con papel film y dejamos en el congelador unos 15 o 20 minutos. Ahora que el chocolate se ha solidificado con el agua, podremos formar bolitas con esta mezcla y las iremos pasando por virutas de chocolate o cacao en polvo. Y ya puedes disfrutar de estas deliciosas trufas de chocolate saludables. Y vamos a por la penúltima receta, unas crepes rellenas de Nutella. En un bol añadimos 125 gramos de leche y 50 gramos de harina. Mezclaremos bien con ayuda de unas varillas manuales hasta que no haya grumos. Ahora en una sartén a fuego medio añadimos una cucharadita de mantequilla y cuando se deshaga repartimos por toda la sartén con ayuda de un papel de cocina. Vertemos un poco de la mezcla hasta cubrir toda la sartén. Cuando salgan burbujitas podremos darle la vuelta. Tener cuidado ya que se pueden romper. Yo lo hago con ayuda de una espátula y luego con la mano le doy la vuelta. Dejamos que se dore y ya la podemos sacar. Y así hasta terminar con toda la masa. Ahora toca rellenarlas con lo que más nos guste. Yo las rellené de Nutella. Se pueden servir de muchas maneras. Yo las hice de esta forma. Doblamos la crepe, añadimos Nutella o el relleno que más nos guste con ayuda de un cuchillo y luego la enrollamos con cuidado. Las decoré con azúcar glass y las acompañé con unos frutos rojos. ¡Quedan buenísimas! Y la última receta es una deliciosa tarta de Nutella. Empezamos separando las yemas de las claras. Si se te cae una yema como a mí en el bol de las claras, no te preocupes, puedes coger la yema con las manos sin problemas. Ahora añadimos la Nutella a las yemas y mezclamos bien hasta que se integren. Después en un bol montamos las claras al punto de nieve con ayuda de unas varillas eléctricas. Sabremos que están bien montadas cuando se nos formen picos de clara montada, y la prueba definitiva será que podemos dar la vuelta al bol sin que se caigan las claras. Después iremos integrando poco a poco las claras con movimientos envolventes con ayuda de una espátula. Engrasamos nuestro molde y añadimos la mezcla.
llevaremos al horno a 170 grados con calor arriba y abajo durante 25-30 minutos. Esto dependerá de cada horno. Pincha con un palillo para asegurarte de que está listo. Lo desmoldamos con cuidado y lo ponemos en un plato. Yo lo decoré con azúcar glass y algunos frutos rojos. Mirad cómo ha quedado por dentro, está delicioso.